Hola, mis queridos friki trekkies, visitantes ya asiduos de este vuestro canal, y bienvenidos también a los que os asomáis aquí por primera vez. Yo soy Ricardo Ibars y esto es Friki Trek, el canal de YouTube dedicado a hablar de libros, de cine, de cómics y cultura friki en general. Hoy, por continuar el tema del último vídeo, vamos a seguir con la República Romana y hoy vamos a dedicarnos a comentar esa otra saga de libros que os mencioné en el vídeo anterior. Así que vámonos de vuelta al final de la República Romana con la saga de libros de Stephen Saylor, Roma Sub Rosa, también conocida como la serie de Gordiano el Sabueso. Dentro intro. Hola otra vez. Bueno, como ya habéis podido ver, vamos a hablar de la antigua Roma, cerrando el tema que abrí en el vídeo anterior. Y hoy vamos a hablar de Stephen Saylor. Stephen Saylor, que es un autor de novela histórica norteamericano. Nació en Texas en 1956. Estudió historia, estudió en la Universidad de Austin, en Texas. Pero se dedicó a escribir bien pronto, fue editor, agente literario, hasta que él mismo se lanzó a la carrera literaria con bastante éxito, sobre todo con sus novelas sobre la antigua Roma. De esas novelas, las más famosas son la saga que vamos a comentar en este vídeo. Una saga bastante extensa, consta de 11 novelas y 2 libros de relatos intercalados que están protagonizadas por un peculiar detective llamado Gordiano el Sabueso. Ahora comentaremos un poquito más en qué consiste esta saga. Pero no son las únicas novelas que ha escrito Stephen Saylor acerca de Roma o acerca de otros temas. Ha escrito también novelas de misterio. Stephen Saylor es homosexual y es un declarado activista en pro de los derechos del colectivo LGTBI y el colectivo gay. Él se casó con otro hombre y ha escrito varios libros también, pues bueno, contando su experiencia, ¿no? Pues ante la sociedad, la discriminación, cómo ha vivido él su experiencia como gay, y tiene sus novelas de Roma, de entre las cuales, aparte de esta saga que vamos a comentar, tiene otras novelas. Por ejemplo, os he traído aquí también esta novela que es Roma, una novela bastante gruesa, bastante monumental, tiene más o menos unas 853 páginas, y eso forma parte de un proyecto junto con otra novela que se llama Imperium, en las cuales Stephen Saylor trata de contar toda la historia de Roma desde sus inicios hasta el final, hasta el último emperador. En esta en concreto, en Roma, nos cuenta toda la historia de Roma desde su fundación hasta el asesinato de Julio César, y todo ello visto a través de la historia de un par de familias que viven enfrentadas a causa de pues un tema con un amuleto y con una enemistad familiar que viene desde el principio, y ese es el hilo conductor que le va a servir a Stephen Saylor para ir saltando a través de diversas épocas y diversos acontecimientos importantes de la historia de Roma y contarnos un poco toda esa evolución. En ese sentido, es una novela escrita al estilo de las novelas que popularizó el escritor Edward Rutherford, novelas como Londres o Rusos, donde nos contaba pues o bien toda la historia de Rusia o toda la historia de la ciudad de Londres desde su fundación hasta la actualidad, a través normalmente de pues una saga familiar o del punto de vista de una familia. Pues Stephen Saylor hizo lo mismo con Roma, con la Roma antigua, y pues salieron esas dos novelas: Roma, que como digo cuenta toda la historia desde la fundación de Roma hasta el asesinato de Julio César, e Imperium,
que cuenta toda la historia de Roma, pues eso, desde el primer emperador, desde Augusto hasta ya el final, hasta la caída de Roma. Y hasta Rómulo Augustulo, el último emperador. Pero, bueno, hemos venido aquí a hablar de la saga de Gordiano el Sabueso. El motivo de hablar de esta saga es que yo en mi vídeo anterior os comentaba que le había recomendado a mi amigo Sergio Gisbert, conductor del canal Nexus 8, que ya os recomendé. Me preguntaba por si había alguna novela o serie de novelas que estuviesen escritas en el estilo de la serie Roma de HBO, y yo le recomendé la serie de Señores de Roma, de Colin McCullough, que es la que comenté en mi vídeo anterior, y también en ese vídeo comenté que a mí me gustaba mucho esa serie, que son 7 novelas, pero sobre todo me gustaba hasta la tercera, porque no me gustaba cómo estaba trabajado el personaje de César, cómo estaba descrito, y que a mí yo recomendaba leerse las 3 primeras novelas, que sobre todo narraban el primer conflicto de guerras civiles en la República, el inicio de la decadencia de la República, con esa guerra civil entre Cayo Mario y posteriormente sus seguidores y Lucio Cornelio Sila, y que después recomendaba, a partir de esa tercera novela, pasarse a la saga de Stephen Saylor, porque es una saga de novelas que también nos cuenta el final de la República Romana, pero sobre todo desde las últimas fases del dominio de Sila, ya hasta el asesinato de Julio César, que transcurre en la última novela. Como digo, es una saga muy extensa y tiene la particularidad que aunan un poco el misterio con lo que es la historia. Pero, al contrario que otras novelas, como por ejemplo las de Lindsay Davis, o otras novelas que se han escrito, que son novelas de misterio mientras antigua Roma, tiene una diferencia, y es que si bien el personaje de Gordiano el Sabueso es un personaje ficticio, todos los hechos que nos cuentan en esta novela, todos los crímenes que se relatan, los misterios, son hechos que sucedieron en la antigua Roma. Son hechos perfectamente documentados. Stephen Saylor se ha documentado perfectamente. Esa es una de las características que tienen estas novelas y por las cuales yo las recomiendo tanto, porque están muy bien trabajadas. Ha hecho una labor de investigación excelente, igual que hizo Colin McCullough para las suyas. Y todo se basa en documentos de la antigüedad y en hechos que sucedieron, a los cuales Stephen Saylor les da a lo mejor una vuelta de tuerca o nos ofrece una nueva perspectiva para que los consideremos desde otro ángulo. La primera novela de la serie es esta, Sangre Romana, apropiado título. Empieza en el año 80 a.C. y el argumento es Gordiano el Sabueso es requerido por su empleador, que es nada menos que Cicerón, el abogado Cicerón. Y en esta novela se nos narra el primer caso de Cicerón, el caso que lo lanzó un poco a la palestra, a la fama, porque Cicerón decidió defender a Sexto Roscio, que era pues un romano, patricio romano, acusado nada menos que de parricidio, de uno de los peores crímenes que se podían cometer, ¿no?, en la antigua Roma. Cicerón y mucha gente sospechaba que detrás de ese caso lo único que había era una excusa para apropiarse de las propiedades de Sexto Roscio y que éstas pasaran a poder del dictador Sila, como había pasado con otros muchos casos. Y él decidió asumir esa defensa de Sexto Roscio y de esa forma enfrentarse un poco al dictador, asumiendo un riesgo. Y encarga a Gordiano el Sabueso, que es el personaje que en estas novelas se encarga de trabajar para Cicerón, recogiendo las pruebas, haciendo la investigación, reuniendo los datos necesarios para que Cicerón pueda preparar su defensa. Lo que ocurre es que, como vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta novela, que no voy a destripar evidentemente porque son novelas de misterio, no todo es lo que parece dentro del caso de Sexto Roscio. No todo... hay algo que huele a podrido en Roma, como podríamos decir, parafraseando a Shakespeare, y el caso nos depara unas cuantas sorpresas más allá de lo que Cicerón hizo público en sus escritos con el caso de Sexto Roscio. Una muy buena puerta de entrada, una muy buena novela que nos narra eso, los últimos años de Sila, cómo estaba Roma en aquella época, y bueno,
pues que sirve de presentación también de los principales personajes. Una de las cosas también buenas que tiene esta serie de novelas es que entremezcla muy bien todos esos hechos históricos reales con la peripecia de los principales personajes, entre ellos ese Gordiano el Sabueso y su familia. Gordiano es un personaje, bueno, humilde, aunque está, pues eso, relacionado con Cicerón, y bueno, a través de él conoce a los grandes personajes de la historia de Roma. Gordiano está casado con una antigua esclava egipcia a la que él liberó para poder casarse con ella, Betesda, que tiene también un carácter fuerte, es un personaje femenino muy interesante, que aporta también grandes dosis de sentido común a todo lo que le ocurre a su marido, es el gran apoyo de su marido. Tiene una hija, Diana, y 2 hijos adoptivos, Eco y Metón. 2 hijos que adopta, que encuentra a lo largo de sus aventuras y acaba adoptándolos e incorporándolos a su familia. Eco, que es el mayor, actuará en muchas ocasiones como ayudante de su padre, acabará dedicándose a lo mismo que él porque lo admira mucho. Y Metón, que lo encuentra en el segundo de los libros de la segunda de las novelas de la saga, pues es un hijo un poco más díscolo, más rebelde, tiene un carácter más aguerrido y acabará uniéndose a las filas de Julio César, convirtiéndose en uno de sus principales tribunos, lo cual le ocasionará no pocos conflictos con su padre, con Gordiano, que es un republicano convencido y al cual el personaje de César pues no le genera muchas simpatías. Además aparecen otros personajes como, pues eso, Cicerón, del cual nos ofrece un retrato bastante crítico en estas novelas. No es el político, digamos, recto, ejemplo de rectitud, ejemplo de honestidad, que él mismo se ha retratado en sus escritos y que ha llegado hasta la posteridad, sino que el retrato que ofrece Stephen Saylor es un retrato bastante más realista y bastante más antipático. Un personaje pues ambicioso, capaz de pues hacer bastantes trapacerías para conseguir sus objetivos. También aparece Julio César, un Julio César con un retrato no tan benevolente como el que hace Colin McCullough en sus novelas, que hemos comentado en el vídeo anterior, sino un retrato mucho más cercano al retrato que veíamos en la serie de HBO, en esa serie producida por John Milius, ¿no? Eso recuerda bastante. Pero a través de estas novelas pues aparecen otros personajes como Craso, Catilina, Clodio, aparecen también Pompeyo. Bueno, ahora lo iremos viendo a lo largo cuando vayamos repasando cada una de esas novelas. Sangre Romana es el primer título de la serie, después de la cual vino pues un libro de relatos, porque bueno, Stephen Saylor también cuenta que había historias dentro de esa última etapa de la República Romana que le parecían muy interesantes, anécdotas históricas que no daban a lo mejor para escribir una novela, pero que él creía que eran buena materia para escribir relatos. Y con esas historias, que sirven también para, pues bueno, aportar más contexto a todo el conjunto de la serie de novelas, hizo 2 libros de relatos. Uno de ellos es La Casa de las Vestales, que coge pues el título de uno de los relatos del libro, en el que nos cuenta un escándalo que hubo en una casa de Vestales, en las cuales se introdujo Catilina civilinamente y provocó un escándalo por el cual pues bueno, se pedía la muerte de la Vestal Mayor, de otra de las Vestales, y bueno, cómo se resolvió finalmente todo eso, ¿no? También en estos relatos se nos cuentan pues eso, otras anécdotas, como la primera visita que hizo Cleopatra a Roma, o el escándalo en el que se vio envuelta la mujer de Julio César, Pompeya, con Clodio, y que dio lugar a esa famosa frase de Julio César de la mujer del César, bueno, que se le atribuye a Julio César, de la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo. Bueno, pues son cosas que se nos cuentan tanto en este libro, La Casa de las Vestales, que está digamos que transcurre entre la primera y la segunda de las novelas, y el otro libro de relatos que no he traído, que no lo tenía yo aquí a mano, que es La muerte llega a Roma. De acuerdo, que está después del tercer libro, entre el tercer libro y el cuarto. Muy bien, ¿vale? No os perdáis todavía. Primera novela hemos visto que era Sangre Romana.
Y la segunda novela es esta, El brazo de la justicia. El brazo de la justicia, Stephen Saylor, en la cual el protagonista es Craso. Craso y la guerra contra Espartaco. Lo bueno que tienen estas novelas es que gran parte de ellas están centradas en un episodio importante, decisivo, dentro de ese final de la República Romana, y que son hechos que van a ir poco a poco precipitando ese final, y además suelen estar centradas en un personaje que es importante para la historia de esa república. Aquí el que adquiere el protagonismo es Marco Craso, Marco Licinio Craso, ese aristócrata romano, el más rico de los romanos, y se habla un poco de eso, de cómo consiguió su riqueza, cómo llegó a alcanzar toda esa posición de poder, qué había detrás, qué intereses había detrás de la guerra contra Espartaco. Así que es una novela también muy, muy interesante. La tercera de las novelas, ya hemos dicho que entre esa novela y esta que voy a comentar ahora vendría pues el segundo libro de relatos, La muerte llega a Roma, y la tercera, el tercer caso, es este, El enigma de Catilina. Para mí este, que es uno de los libros más gruesos, no son muy, muy gordos, no son como la saga de Colin McCullough, que cada tomo tenía como 800 páginas, 800 y pico páginas, con el glosario incluido. No, estas son un poquito más breves, y de hecho pues esta es la más gruesa de todas. Esta que tiene, para que os hagáis una idea, pues 550 páginas más o menos, pero ya digo que es la más gruesa, las demás oscilan entre las 300 y pico, una cosa así. Y al igual que las novelas de Colin McCullough venía un glosario al final, aquí viene un capítulo final siempre de cada novela, en el cual Stephen Saylor nos cuenta en qué se ha documentado para darnos ese punto de vista tan original que nos da en sus novelas, qué fuentes ha utilizado, de dónde ha sacado toda esa información, con lo cual está muy bien. Como yo digo, están perfectamente argumentadas todas y documentadas. Y aquí lo que nos cuenta es eso, es la famosa conspiración o conjuración de Catilina, que conocemos básicamente a través de los escritos de Cicerón, que fue el personaje que utilizó el juicio contra Catilina y sus famosos discursos, las famosas catilinarias, para auparse él al poder máximo en Roma. Bueno, pues aquí Stephen Saylor nos da un retrato muy diferente del Catilina que nos ha transmitido la historia, pero un retrato muy realista, está muy fundamentado. Cuando leemos el capítulo final vemos realmente que todo lo que nos cuenta aquí tiene una lógica, y le da toda una vuelta a la historia entre Cicerón y Catilina. Y aquí evidentemente el que sale con la imagen más perjudicada es Cicerón. A mí Cicerón me cae muy mal, es un personaje por el cual no tengo ninguna simpatía, a pesar de que está considerado como, pues eso, el principal abogado y representante de las virtudes romanas, tradicionales, del orden de la República. Pero a mí, bueno, pues, y todo es gracias a esta novela y a lo que leí en esta novela, El enigma de Catilina. Para mí la mejor de la serie. Seguimos. La cuarta novela sería esta, La suerte de Venus, donde el protagonismo recae en el poeta Catulo, el famoso poeta latino, y el objeto de sus poemas y amores, que es Clodia, también una patricia romana, hermana de Publio Clodio, que lo veremos luego también, que toma parte importante en otra de las novelas. Y eso es lo que nos cuenta. Aquí lo más interesante de esta novela es el retrato que hace, aparte del poeta, del famoso poeta latino, sino de ese personaje de Clodia, porque es un personaje también que ha pasado la historia con fama de libertina, de disoluta. Y aquí Stephen Saylor, que era un personaje femenino muy interesante, muy complejo, muy empoderado y fascinante, ¿no? Es un personaje que está muy bien, con lo cual pues también es una novela que merece mucho la pena leer, por ver también cómo era la situación de las mujeres en esa república romana y la consideración que tenían, y bueno, pues cuáles eran sus esferas de influencia. Una novela también muy interesante. La quinta novela de la serie
es esta que tengo aquí, asesinato en la vía Apia. Y aquí el eje de la novela es el asesinato de Publio Clodio. Es un aristócrata, Clodio Pulcro es el nombre completo, es un aristócrata romano, pero que sin embargo, intentó alcanzar el consulado varias veces, falló en esa especie de carrera política que era llamada el cursus honorum, que era la escalera por la cual todos los romanos tenían que ascender para llegar a alcanzar la más alta magistratura del consulado, pero Publio Clodio, por distintas circunstancias, no llegó a poder alcanzar esa cúspide, y entonces lo que intentó es, alcanzar una posición de preeminencia mediante otra institución que era el Tribunado de la Plebe, que era un cargo que era el principal representante de los plebeyos, para lo cual, evidentemente, él tuvo que, rebajar su estatus social, porque procedía de la aristocracia. Por eso se cambió el nombre a Clodio, porque era de la familia de los Claudios, que era una familia muy aristocrática, y se lo cambió a Clodio por eso, para parecer más plebeyo. Y es un personaje pues muy curioso, que provocó diversos conflictos y también revueltas en la propia Roma, y que al final, en un episodio bastante extraño, fue asesinado en medio de la vía Apia. Y claro, el misterio que rodea a ese asesinato es lo que da la excusa para esta novela y ese nuevo caso de Gordiano el Sabueso. Muy buena novela también. Seguimos. La sexta novela es Cruzar el Rubicón. Y como su título indica, pues ya empieza con la vuelta de Julio César de la Guerra de las Galias, cuando decide romper las órdenes del Senado romano y cruzar esa frontera que era el río Rubicón. Se dirige hacia Roma con sus tropas, los principales políticos romanos deciden abandonar huyendo Roma, se produce esa situación de caos, y todo ese inicio de lo que va a ser la guerra civil, esa situación caótica en Roma, es lo que nos cuenta Steven Saylor en esta novela a través de los ojos de Gordiano el Sabueso y esos personajes que le rodean. Su mujer, Bethesda, su hija Diana, su cuñado, que es otro personaje que también empieza a adquirir importancia a lo largo de las novelas. Tiene un cuñado que es Davos, que se casa con su hija, que es un antiguo esclavo que también alcanza la libertad y pasa a formar parte de la familia de Gordiano. Es un individuo muy fornido, muy fuerte, que entra a trabajar, con su suegro, haciéndole un poco de guardaespaldas. Es un personaje con no muchas luces, pero muy fiel, y que le asiste en algunos casos, pues prestando sus músculos y su fuerza. Cruzar el Rubicón, inicio de la guerra civil. Seguimos. Estamos ya en la séptima novela de Gordiano el Sabueso, que es El cerco de Masilia. Aquí ya estamos en plena guerra entre Julio César y Pompeyo. Lo que se nos narra es un episodio ocurrido durante el cerco de Masilia, donde se han refugiado seguidores de Pompeyo y las tropas pompeyanas. Está rodeada la ciudad por las tropas cesarianas, en donde milita el hijo de Gordiano, Metón, y se produce un asesinato que también Gordiano tiene que investigar, que está relacionado también con todos los episodios que se producen durante la guerra civil. La octava novela es La Divina de Roma. Otro aspecto interesante de estas novelas es que vemos cómo el personaje de Gordiano, a medida que van pasando los años. Es decir, hemos dicho que todo esto empieza en el año 80 a.C. y la última novela termina en el año 44 a.C., que es cuando muere César. Evidentemente pasan años y el personaje de Gordiano el Sabueso, que ya es maduro en la primera más o menos, en la primera novela de la serie, va envejeciendo y sus hijos van creciendo, y a medida que va envejeciendo tiene cada vez más dificultades para poder resolver sus casos, tiene más achaques, tiene más ganas de retirarse de todo, está cada vez más asqueado de la política romana y de la situación en Roma. Y esta es una novela donde quizás el elemento histórico
es menor y es más el protagonismo personal de Gordiano, que se enamora de un personaje que aparece en Roma, que eso es adivina. Aquí el protagonismo más que nada es sobre todo ese ambiente que se produce en Roma hacia el final de la Guerra Civil, de crisis, de disturbios. Hay una adivina que aparece ahí y que fascina al personaje de Gordiano. Y bueno, pues digamos que esta es la novela quizás menos histórica y más personal para Gordiano Sabueso, en el cual tiene más importancia su trama personal. Pero está muy bien ambientada en todos esos años, es decir, está muy bien ambientada y también documentada como todas las demás. La novela, la novena novela de la saga es El veredicto de César. En esta novela ya transcurre en Egipto, es donde cuando se produce el asesinato de Pompeyo. Pilla allí justo a Gordiano, que con su mujer, que como hemos dicho antes era egipcia, estaba allí en el momento en que se producen esos acontecimientos. Se producen una serie de disturbios cuando llegan las tropas de César. Gordiano tiene que huir con su familia, es atrapado por las tropas egipcias, tomado por un espía y bueno, pues es salvado por Ptolomeo, el hermano de Cleopatra. Entonces esta es una novela donde sobre todo adquiere mucho protagonismo el personaje de Cleopatra y Ptolomeo, su hermano, y ese conflicto que hubo entre los dos hermanos, y en el cual pues Cleopatra supo hábilmente ganarse el favor de César para tornar la balanza en su favor. Y bueno, pues aquí se nos cuenta todo eso y está también muy bien retratado el personaje de Cleopatra. El veredicto de César. La 10ª novela es El triunfo de César, donde evidentemente César ya ha triunfado sobre Pompeyo y se dirige a Roma para celebrar varios triunfos, entre ellos el triunfo también que tuvo sobre Vercingetorix, que es un personaje que también tiene su importancia aquí dentro de esta novela, en la Guerra de las Galias, triunfo que no había podido celebrar hasta ese momento porque justo cuando pues, concluye la Guerra de las Galias, regresa a Roma, cruza el Rubicón, se produce ese conflicto con Pompeyo, empieza la Guerra Civil. Bueno, pues César aprovecha ese momento, digamos, un poco de calma para asentar su posición en Roma, para afianzar su poder y celebrar varios triunfos. Y en medio de todo eso se produce una serie de conspiraciones, de movimientos en Roma, que culminarán ya en la siguiente novela, que es la del asesinato, y de las cuales, pues bueno, Calpurnia, que es la mujer de César en ese momento, le llegan rumores de que va a haber un intento de asesinato, hay una conspiración, y entonces llama a Gordiano el Sabueso, al que conoce de, pues eso, de todos los casos que ha tenido con Cicerón, para que intente averiguar qué hay de verdad en todos esos rumores, en todas esas intentos de asesinato, e intente salvar a su marido, a pesar de que sea alguien que a Gordiano no le cae muy bien. Y faltaría la última novela, que no la muestro porque digamos que no la tengo en formato físico, la tengo en ebook, que es El trono de César, donde ya nos narra el asesinato de Julio César. Pero no es una novela centrada en el asesinato. Esta novela, que es la última, a Steven Saylor le costó mucho escribirla. Hubo un parón de varios años entre esta novela, que es el triunfo de César, y la última, El trono de César, porque, como lo explica eso el propio Steven Saylor en su última novela, en el apéndice, no sabía cómo encarar esa última novela. Es decir, ¿qué puedo contar sobre la muerte de Julio César que no se haya contado ya? ¿Cómo transformar esto en una historia de misterio si realmente ya no hay ningún misterio en torno a la muerte de Julio César? Y entonces sufrió lo que sufren tantos escritores, que es la crisis del folio en blanco, de no saber qué escribir, no saber cómo continuarla. Y entonces escribió, claro, pasó el tiempo, no escribía nada y sus editores le empezaron a premiar, porque ya sabéis que pues bueno, los escritores ahí en Estados Unidos no es como aquí en España o en Europa, sino que uno tiene su agente y firma un contrato con unas editoriales por los cuales se compromete a escribir una serie de novelas cada cierto tiempo. Una serie de novelas cada año, o bueno, lo que estipule su contrato, y si no lo cumples, pues bueno, te sancionan.
Y entonces, claro, aquí la gente de Stephen Saylor y sus editores empezaron a premiar, oye, que tienes que entregar una novela de Gordiano Sabueso, oye, que tienes que entregar una novela de Gordiano Sabueso. Y Stephen Saylor no se le ocurría nada, así que lo que hizo fue, mientras intentaba encontrar la manera de encarar esa última novela, pues escribió 3 precuelas. Esas 3 novelas nos hablan de Gordiano cuando es joven, vive en Egipto, ahí es donde conoce a su futura mujer, a Bethesda, y nos van a hablar eso de la juventud de Gordiano, de cómo conoce a su mujer, cómo se enamoran, cómo llegan a casarse. Transcurren en Egipto y tienen por título Las 7 maravillas, Corsarios del Nilo y La ira de las furias. Son novelas que ya no están tan enraizadas en la historia romana, sino que son más de aventuras y más relacionadas con el propio Gordiano Sabueso que con la historia de la República Romana. A mí son, bueno, he leído una por encima, las demás no las he comprado ni las he leído porque no me han interesado tanto. Fueron novelas que fueron escritas, pues eso, para dejar pasar un poco el tiempo hasta que encontrase la manera de escribir esas últimas, y a mí no me parecen tan interesantes ni tan bien escritas como las demás. Pero bueno, si a alguien le interesa mucho el personaje, le gusta mucho el personaje, las puede leer, por supuesto. Y finalmente, pues después de escribir esas 3 precuelas, Stephen Saylor por fin encontró la manera de encarar esa última novela, la del asesinato de César, el trono de César, y fue centrándola no en el propio Julio César, cuyo asesinato evidentemente también se nos cuenta en la novela, sino a través de otro asesinato que se produjo durante los disturbios posteriores a la muerte de Julio César, asesinato que también está documentado en las fuentes y que le sirve a Stephen Saylor para trazar otro de sus geniales misterios y contarnos también otra serie de cuestiones acerca de esa época tan convulsa que fue el periodo posterior, inmediatamente posterior a la muerte de Julio César. Bueno, pues eso es lo que se nos cuenta en esa última novela. No voy a contar más porque, bueno, como he dicho, no quiero destripar ninguno de los acontecimientos que suceden en ellas. Son novelas policíacas y lo importante también es el misterio. Pero ante todo son novelas históricas. Como digo, perfectamente comentados, todo lo que se nos cuenta en las novelas está sacado de las fuentes, Stephen Saylor las cita y además están muy bien escritas y todos los personajes están muy bien retratados. Cicerón, Craso, Catilina, Clodio, Clodia, Julio César, Pompeyo, Catón, todos los personajes están muy retratados de una forma bastante realista y son personajes que son muy humanos y muy creíbles, ¿de acuerdo? Y que son, pues bueno, con un comportamiento muy creíble dentro del contexto de la época. Bueno, y con esto pues termino este otro vídeo sobre la saga de Gordiano Sabueso o la saga Roma Sub Rosa, que por cierto no he explicado de dónde viene el nombre de Roma Sub Rosa. Sub Rosa quiere decir debajo de la rosa. Y esto es porque en la antigua Roma, cuando se quería mantener una reunión secreta, algo clandestino, eso lo explica Stephen Saylor en sus novelas al principio, esa expresión. En la habitación en la cual iba a tener esa reunión se colgaba una rosa del techo, y eso quiere decir que todo lo que tuviera lugar debajo de la rosa era secreto y nadie podía divulgarlo, o se tendría que tener a las consecuencias, ¿no?, de divulgar esos secretos. Por eso Roma Sub Rosa, Roma debajo de la rosa, vendría a ser algo así como Roma secreta, ¿no? Alude a las conspiraciones, al secreto. Bueno, pues ahí está la explicación de ese título de la saga, o conocida también como la saga de Gordiano el Sabueso. Un personaje fascinante y también, pues bueno, que merece pasar a los anales por derecho propio. Con esto termino este vídeo, este díptico dedicado a novelas sobre el final de la República Romana. Ya volveremos a hablar de otras novelas sobre Roma en algún otro momento. Acordaros también que tengo otro vídeo sobre novela histórica, mis 3 novelas históricas favoritas, en las que hablé de Ciro el Egipcio, hablé también de otra novela sobre Grecia, que es El muchacho persa, y una novela sobre Roma, ya sobre el Imperio Romano, que es Yo Claudio, que es una de mis novelas
favoritas, o quizás mi novela histórica favorita. Con esto doy por finalizado este vídeo, nos veremos dentro de una semana. Este espero que, bueno, va a salir publicado en tiempo, cuando debe, y pues dentro de una semana volveré. Probablemente quiero hacer un vídeo sobre, ya que estamos ya en diciembre, se acercan ya las fechas navideñas, ahora sí, pues quiero hacer un vídeo sobre películas para ver en Navidad, o cuáles son mis películas navideñas favoritas. Que bueno, no son... hay alguna que sí que es típica navideña, pero a lo mejor hay alguna otra que os sorprende, que a lo mejor no es una de las... no son películas que suelen salir en estas selecciones, que son un poco particulares, pero que tienen que ver con la Navidad. Pues quiero hacer un vídeo sobre eso, sobre mis películas navideñas favoritas y, pues bueno, películas para ver en Navidad. Y también quiero hacer otro antes de que termine el año sobre libros que os voy a recomendar para comprar si queréis regalar a alguien libros en Navidad o en Reyes, pues una selección de libros que yo os sugiero que podríais comprar o regalar, de los que me he leído a lo largo de este año, o me he comprado a lo largo de este año, pues haceros unas recomendaciones variada, pues libros de fantasía, de ciencia ficción, de historia, pues para daros también, pues bueno, algunas ideas si no sabéis qué comprar a vuestros conocidos o qué compraros vosotros mismos. Así que esas son mis intenciones para los dos próximos vídeos. Veremos si las puedo cumplir. Nada más. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Espero que os haya resultado interesante este vídeo, que os animen a leer las novelas, tanto las de Colin McCulloch del vídeo pasado como las de Gordiano Sabueso de este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, eso es todo lo que te tenía que decir. Como siempre digo, leed mucho, ved mucho cine, ved muchas series, leed muchos cómics y sobre todo, intentad ser felices. Ya sabemos que hoy en día está cada día más difícil, es cada vez más complicado, pero bueno, intentadlo, intentad ser felices en la medida de vuestras posibilidades. Como siempre digo, larga vida y prosperidad. Nos vemos dentro de una semana aquí en esta, que es ya vuestra casa, en Friki Trek. Adiós.